Nosotras como personas, porque el femenino es más incluyente que el masculino, le dan sentido a la presentación de un libro de una persona que no piensa que sea escritor. En realidad todo el niño, desde que aprende a leer y escribir en la primaria, es un escritor. Entonces no existe una distancia entre el escritor y los demás mortales. Llámese Mario Vargas Llosa, muy conocido para ustedes, llámese Jorge Luis Borges, llámese Pablo Neruda, llámese José María Arguedas, llámese como se llame, la distancia que separa a un escritor de un no escritor es el plasmar unas manchas de tinta frente a unas hojas de blancas. La distancia es muy corta. Por eso no considero ser escritor. Pero para hacer esta presentación quisiera que antes el doctor Juan Jesús Güere Porras, supongo fundador, salvo que me equivoque, presidente de la Fundación Yachay, director del Fondo Editorial Latinoamericano Yachay y editor del libro que ahora vamos a presentar, que él iniciara con una breve introducción a este trabajo, a la labor que ellos hacen, porque es muy importante acercar a jóvenes como las 4 o 5 personitas que están ante nosotros, aquí a la izquierda mía, a la derecha de ellos, o las 2 personas que están acá enfrente de nosotros. Es como dijera el buen Fabulinka, el acto de escribir es un acto que perece cuando uno muere, y el acto de escribir comienza cuando uno comienza a escribir. Es decir, todos somos escritores. Pero le cedo el micrófono al doctor Juan Jesús Güere Porras para que iniciemos esta presentación, que espero sea sabrosa, y como dijera un poeta mexicano de noble corazón y gran cabeza, cuando escribieron el Brindis del Bohemio, de Miguel, el apellido es medio extraño español, Fierro, brindan los bohemios un 31 de diciembre, y entonces uno dice, yo quiero brindar por una mujer, mas no por la que ustedes brindan, desventurados. Brindo por aquella que me envolvió en sus sábanas, me cubrió de besos y embelezos, y cuidó mis lágrimas y llantos, por mi madre bohemia. Dejad que llore, dejad que... Pero antes de hablar dijo, trataré de ser bueno, breve y sustancioso. Pues esperemos que esta presentación sea buena, breve y sustanciosa, y que les guste, porque si no les gusta, no valió la pena. Tan tan. Bueno, yo voy a pedir un fuerte voto de aplausos por el maestro Enrique Álvarez, quien nos visita desde México. Ya está con nosotros algunos días. El día de mañana termina esta actividad, esta fiesta de la cultura, y el maestro Enrique Álvarez con su digna esposa nos han estado acompañando, nos han estado vinculando un poco más con sus ideas y también con el contexto latinoamericano y específicamente con el contexto en México. Yo quisiera empezar con una de las citas que hace el maestro Enrique Álvarez en este libro de ensayos justamente. Parafraseando a Violeta Parra: gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco. Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro al bueno tan lejos del malo, cuando miro al fondo de tus ojos claros. Violeta Parra. Yo creo que este texto, esta pequeña cita, refleja lo que el maestro José Enrique Álvarez Alcántara ha tratado de realizar en estas historias de vida y algo más. Un libro que se confabula, que se desarrolla a través de otros contenidos, no solamente de experiencias vividas, sino también de reflexiones, de ensayos críticos y de vistas sobre temas puntuales de la actualidad, tales como la universidad, la vida académica, la neurociencia, la neuropsicología, la psicología en sí misma,
y también algunas historias de vida que resume el maestro Enrique Álvarez en este texto. Desde la forma, el libro es también significativo para el Fondo Editorial Latinoamericano Bukiachai, porque representa desde la tapa el hecho de la conversación con el otro, esa otredad que nosotros hemos conocido y que hemos abandonado también hace un tiempo. También refleja la imagen de la portada las vidas que no son representativas por el individualismo, sino por una tendencia colectivista. Enrique Álvarez manifiesta en uno de estos ensayos que no es él, sino las demás personas que viven en él, lo que le hace escribir este tipo de libros. Desde la forma también podemos ver de que es un texto con un lenguaje que puede ser asimilado no solamente por estudiantes universitarios, sino también por estudiantes de colegio, de educación básica regular y más aún por maestros universitarios. En su contenido nos acompaña el maestro José Enrique Álvarez por una aventura del pensamiento, quizás parafraseando Boaventura de Sousa, este epistemólogo brasileño. Podríamos decir que su libro del maestro José Enrique Álvarez se constituye como una ecología de saberes, porque no solamente se habla de educación, sino también se habla sobre los problemas de la vida, sobre la psicología, sobre política, sobre ideología, sobre qué es escribir, lo que significa ser un maestro y demás. Además, debo de rescatar que dentro de su contenido se hace una serie de reflexiones, como por ejemplo una reflexión latinoamericana para lo que es la universidad. Nosotros vivimos pensando todavía o seguimos sosteniendo algunas ideas sobre la universidad. En cambio, el maestro Enrique Álvarez Alcántara nos da otra visión de cómo se puede entender la universidad. Citando a un autor manifiesta: la universidad tal como la conocemos hoy surgió en la Baja Edad Media, como resultado del largo proceso de reorganización social y cultural de la Europa medieval que tuvo lugar al concluir el ciclo histórico de las invasiones bárbaras. Y la nomenclatura de las universidades, la consistencia de las universidades en el país y más aún en Latinoamérica, se han constituido todavía por una época tradicional. Mientras que en Europa, por ejemplo, tenemos la multiversidad Edgar Morin, o mientras que tenemos la Universidad de la Singularidad, o la transversidad, por ejemplo, de Rais Kurzweil, pero todavía en el país, todavía en la universidad, seguimos teniendo esta visión, ¿no?, de universidad, cosa que se ha empezado a cambiar también en la realidad peruana. Tenemos entre nosotros al decano de la Facultad de Ciencias Aplicadas de nuestra Universidad Nacional del Centro del Perú, que ha hecho un largo trabajo también y que es coherente con lo que escribe el maestro José Enrique Álvarez, porque nos da otra visión de pensar y repensar las formas en que se piensa la universidad. Entre también sus contenidos, el maestro Enrique Álvarez nos manifiesta, nos hace conocer una serie de historias de vida, de aquellas personas que se han sentido o que se han visto excluidas por la sociedad, por el poder político, por el poder ideológico y también de una u otra forma por la colonización mental. Entre estas historias de vida, la que me ha sorprendido realmente es la de Roberto, la de Beto, que inicia esta historia con una cita de Víctor Hugo, que dice así: no existen países pequeños, la grandeza de un pueblo no se mide por el número de sus componentes, como no se mide por su estatura la grandeza de un hombre. Víctor Hugo, citado por el maestro José Enrique Álvarez Alcántara, en esta pequeña historia de vida, nos da a conocer a nosotros de que el discurso de la educación inclusiva, las epistemologías que se crean en relación a este tema, están dejando de lado la propia inclusión en sí misma. Entonces cabe preguntarnos, seguramente con el maestro Enrique, ¿quién incluye a quién? ¿Para qué incluir? ¿Desde
¿Desde cuándo, hasta cuándo incluir y bajo qué parámetros se deben incluir en la educación? Nosotros en el país conocemos de educación inclusiva, pero pensamos de que cuando hablamos de educación inclusiva estamos hablando solamente de aquellas personas que tienen otras características quizás un poco diferentes a las nuestras, pero no vemos el panorama completo de la educación inclusiva, que debe de partir por el sentido humano, justamente desde la cita de Víctor Hugo y desde las historias de vida que José Enrique Álvarez Alcántara manifiesta. En uno de estos contenidos que el lector va a poder visitar y va a poder también emprender en este jardín del conocimiento que se refleja a través de historias de vida y algo más, yo recuerdo una anécdota que seguramente se me va a quedar por el resto de la vida. En algún momento al maestro Enrique Álvarez, uno de sus amigos le dijo de que seguramente cuando él estaba naciendo, su madre se había caído al piso y de rodillas. ¿Por qué? Porque le había salido así, como era el maestro José Enrique Álvarez. Y el maestro Enrique Álvarez le contestó diciendo lo siguiente, ¿no? Y seguramente cuando tu mamá estaba por darte a luz, seguramente sufrió un dolor de cabeza. Y el otro le preguntó, ¿pero por qué? Bueno, porque estás muy pendejo, le dijo él. Y estamos viendo de que a nuestros semejantes, a nuestros próximos, a los otros, a los que nosotros queremos incluir, lo estamos viendo ya con ojos de sujetos que se excluyen por sí mismos. Y nosotros no nos ponemos en la tarea de tratar de incluir y de incluirnos nosotros también en otro tipo de vida, de contexto, de conocimiento, de vivencia, etc. Yo celebro este texto, Historias de Vida y algo más, de José Enrique Álvarez Alcántara, porque no solo es una muestra de la pujanza, de lo que puede hacer el ser humano, como dijera Stephen Hawking en algún momento, mientras hay vida, hay esperanza para poder hacer todos estos cambios. Al maestro José Enrique Álvarez lo veo en México, lo veo en que está viajando a España, viene acá a Perú, ya ha venido por 2 años consecutivos, está en Cuba, está en Europa, está en Latinoamérica, etc. Y no hay limitaciones para que él pueda estar en estos lugares. Porque la única limitación, creo yo, y que me llevo de la enseñanza de este texto, es la limitación que nos imponemos mentalmente a nosotros. Al parecer estamos tan colonizados que pensamos que lo imposible nunca va a ser posible. Y no luchamos por esa imposibilidad. Marco Aurelio de Negri justamente decía de que la cultura ella era aquella posibilitadora de imposibilidades. Que cuando no existe cultura en una sociedad, son posibles una serie de vejámenes. Por eso es que tenemos violencia, tenemos exclusión, tenemos muchas cuestiones en la sociedad, porque no estamos incluyendo y no estamos incluyéndonos nosotros mismos en el bagaje cultural. Y nos estamos cuadriculando pensando que lo imposible nunca va a ser posible. Así es que para el Fondo Editorial Latinoamericano Buc-Yachay es un honor que ya estamos sumando un país más a nuestro catálogo internacional en estos 3 años que recién estamos por así decirlo, en el mercado editorial. Y agradecemos infinitamente al maestro José Enrique Álvarez, que ha confiado la edición de este texto en nosotros. Así es que abrazamos y pedimos que ustedes también abracen este texto y que puedan aventurarse en el mundo, en la ecología de saberes que ha gestado José Enrique Álvarez. Yo no voy a pedir un voto de aplausos por mí, sino por el maestro Enrique Álvarez y por su digna esposa que nos acompañan el día de hoy. Bien, pues, yo no quiero dejar de agradecer al doctor Juan Jesús Güere Porras por organizar este tipo de eventos. La grandeza de un país, decía Víctor Hugo, no se mide por la cantidad de gente, se mide por aquellas que lo engrandecen. Y la estructura de un ser humano no se mide por cuántos metros mide. Decía Napoleón, que era muy chaparro, era famosísimo como chaparro, que la estatura del ser humano se mide del corazón al cielo y no del suelo al corazón. Bueno, primero,
Decía hace un rato que no soy escritor, tal vez aún escriba. No soy investigador, soy un hurgador, decía otro amigo, el profesor Manuel Francisco Aguilar García, porque hurgando encontramos cosas. Casi siempre echamos las cosas encima y cubrimos cosas que no nos damos cuenta que son fundamentales. Este libro, el primero que escribo con este estilo, lo demás ha sido Bill Clínica, que es el autismo en los niños. He escrito sobre alteraciones cerebrales del sueño en niños con autismo, parálisis cerebral infantil, síndrome de Down. Es decir, mi formación es de clínico. Y quienes hayan ido a los médicos, yo creo que todos hemos ido con un médico, ni nos da la cara. El médico es una figura tan impersonal que dice, ¿qué tiene? Tos, tómese esto. Y el médico atiende una tos, una diarrea, atiende una apendicitis, atiende un parto. Alguno dice, hoy hice una cesárea y los seres humanos desaparecen. El ser humano no existe. Cuando yo nací en perfecto estado de salud, pero al medio año una epidemia masiva de polio y sarampión en América Latina atacó a mucha gente en toda América Latina. Es la última epidemia masiva que se verificó en América Latina. 70 de cada 100 murieron. Yo soy de los 30 que no morimos. Y probablemente no morí para molestar a la estadística, para no ser un número más. Porque yo era hijo de un indígena migrado del campo a la ciudad y de una campesina migrada del campo a la ciudad, analfabetos, pobres, miserables y abandonados, como dijera el poeta César Vallejo. Tal vez ellos nacieron lo mismo que yo un día que Dios estaba enfermo. Y como estaba enfermo no se dio cuenta de que nacimos. Me dio polio y sarampión simultáneamente, y entre que me moría y no me moría, mi madre tenía otras 3 hijas, una de las cuales le dio neumonía. Y entre que me moría y no me moría, medio año después, y entre que a mi hermana le da neumonía de un día para otro, le hace pulmonía. Mi madre decide ir a la Basílica de Guadalupe a que la Rosa de Guadalupe le haga el milagro, pero no le hizo el milagro. Ella quería que me muriera yo y viviera mi hermana. Debo decirles que murió mi hermana y viví yo. A Dios le gusta jugar y hacer bromas. Crea algo y luego lo destruye él mismo. Si no, veamos toda la historia desde Éxodo o desde Génesis para acá y veremos mucho ese juego de dados. Un día desaparece Sodoma y Gomorra por tantos pecados. Pero se salvaron los de la sangre del Cordero. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pues yo me salvé. De ese lugar, como mi padre trabajaba de jardinero en una casa de pudientes, ricachones, y mi madre trabajaba de cocinera en la misma casa, ahí se conocieron y le dijeron sus patrones que no podían tener un niño enfermo. Como mi hermana era rubia la grande, le dijeron, la niña sí. Yo tengo cara de Tezcatlipoca, aunque ya sabemos, lo he visto allá con las comunidades indígenas originarias, el niño tiene cara de Tezcatlipoca y le ponen Johan. Bueno, en gusto se rompen géneros. O le ponen el nombre del futbolista de moda. Para no herir susceptibilidades, puedo decirles Paolo. No importa, tengo cara de Tezcatlipoca aunque me llame como me llame. Recibe el mensaje de que no es posible que viva con ellos y van a buscar un lugar donde internarme. En la época, cuando yo era muy pequeño, hablo de entre 1957 y 1960, no había escuelas especiales, no había internados especiales. A los gobiernos como ahora no les importaban las personas con discapacidad. Entonces, o eran abandonados en un cuarto de hotel por sus padres, o abandonados en un cuarto de hospital, o tirados en la calle. De esos no era yo.
Yo era de los que fueron internados porque sus padres eran pobres y miserables. Y caigo en un internado en 1960-1970, Hospital de Monjas Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Es decir, desde los 3 hasta los 13 años crezco con ciegos, con sordos, paralíticos cerebrales, deficientes mentales, con síndrome de Down, y por fortuna era mixto. También había renglonas torcidas de Dios. Porque una vida sin mujeres no es vida, digo yo. Ahí viví de 1960 a 1970. Ahí me di cuenta que los normales éramos nosotros y los anormales eran ustedes. Ustedes nos iban a ver como si fuésemos piezas de museo o de zoológico y hacían su buena obra del día y ya con eso esperaban que Dios los perdonara de sus pecados. Nos visitaban, nos daban regalos. Finalmente salgo en 1970 de ese internado y al salir llego a una familia de 7 más que yo, pero que no es mi familia, no he vivido con ellos. Aunque somos hermanos consanguíneos, no son mis hermanos. Ellos juegan fútbol, yo no puedo jugar fútbol. Ellos van a correr, yo no puedo ir a correr. Ellos van a emborracharse, en esa época yo no me emborrachaba. Ahora ya le entro al pisco, no hay problema. No al pisco sour, al pisco de verdad. Al tequila, al charanda, mezcal, sotol, etcétera. Y no les sigo porque se les antoja. De ahí, en ese internado, me operaron 7 veces. Estuve 40 meses acostado en una camilla boca arriba. No fue a la escuela, obviamente. Me reprobaron 3º, 4º y 5º por no ir a la escuela, por faltas. Nunca me preguntaron si sabía. Parece ser que a los maestros no les importa si los alumnos saben. Les importa si cumplen la asistencia. Por eso pasan lista. Y les importa si llevan la tarea, aunque se las haga el papá, la mamá, la hermana, la tía, la novia, el novio o quien sea. ¿O no? Ah, ¿verdad? Y si llevan la tarea bien limpia y bonita, tienen un puntote. Y si alzan la mano y participan, tienen un puntote. Pero no nos preocupa aprender a pensar. Entonces ya salí de la primaria muy viejo, salí de casi 15 años. Entro a la secundaria y me mandan a la nocturna. Total, no fue a la nocturna. Hice trampa y me metí a la tarde. Al turno. Acabé la secundaria. Pero en 1968, esta historia que les estoy contando viene en ese libro como La vida pasada en limpio. Porque nos olvidamos de la persona, pero yo soy yo. Decía el filósofo español José Ortega y Gasset, y mis circunstancias. Si no salvo mis circunstancias, no me salvo a mí. Y mis circunstancias eran esas. En ese lugar aprendí, jugando a las carreras, que nos ganaba el único que podía correr, el ciego. Porque era el único que podía correr. Le atravesábamos una muleta, por ahí las tengo, y la brincaba. Y yo le pregunté, ¿cómo carajo le haces para oler, escuchar? La muleta o la silla de ruedas se la aventábamos y le daba la vuelta y seguía corriendo. Y le pregunto, ¿cómo le haces? Dice, es que cuando avientas la silla de ruedas el viento ya no pasa igual. Y siento los cortes del viento. Dije, órale. No me había dado cuenta que lo esencial es invisible para los ojos. Se siente en el aire, se huele. Conocí un amigo ciego que tenía una novia ciega que le encantaba usar minifaldas. Allá este clima casi no nos afecta nunca. Entonces usar minifaldas era bien cómodo. Y un día le pregunté, ¿por qué usas minifaldas? Dice, porque yo ni me doy cuenta si me ven o no me ven. Pero los que me ven seguramente me ven como diciendo, qué hermosa es. Entonces se levanta muy discretamente la ciega, va a caminar, y su marido, el ciego, avienta el bastón y dice, ¿a dónde crees que vas, maldita ciega? ¿Crees que no te huelo? Le digo, ¿a poco la hueles? Sí, yo le regalé un perfume que cuando se levanta, el viento cambia la dirección del aroma. Es decir, la presencia de los otros no solo se ve, se huele. También se siente del aire. Por eso una chica cuando va en un transporte público y siente una mirada lasciva atrás, voltea.
¿Cómo le hace una mujer para saber que la están viendo? ¿Y cómo la están viendo? ¿Quién sabe? Pero tenemos como que cierta sagacidad para percibir la realidad que trasciende a los ojos. Por eso decía el Principito de Saint-Exupéry, lo esencial es invisible para los ojos, solo se ve con el corazón. Y el poeta y ensayista mexicano Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura, antes que Mario Vargas Llosa, decía: en el laberinto de la soledad, para que yo pueda ser, debo ser otro, salir de mí, buscarme entre los otros que no son yo, los otros que me dan plena existencia. Sin los otros yo no hubiera sido yo, sin las monjas yo no hubiera sido yo, porque ahí aprendí a leer y a escribir, y lo primero que leí fueron los evangelios, Lucas, Mateo, Marcos y Juan. Yo sí los leí, no como el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, que dice: leí la Biblia. ¿Cuál de todos los libros de la Biblia? Pues no sabía que la Biblia son muchos libros, que los primeros 5 se llaman Pentateuco y que dicen que los escribió en hebreo Moisés. Los demás parece que fueron escritos en arameo. Y el antiguo hebreo en el que escribió Moisés ya no se utiliza, y el arameo menos, es lengua muerta. Pero no cabía duda que conociendo, jugando con ese ciego, aprendí que la vida, como decía el sabio Calimán, se puede ver con la conciencia clara y limpia. Salí de ese internado un día, pero todos los días iba a visitarme un personaje que también viene su biografía en esta historia de vida, Don Goyo, mi padre. Don Goyo era un indígena analfabeto y yo siempre jugaba con él. Él me platicaba la vida. Un día me platicó, le digo: ¿y cómo es la vida? Dice: mira, a tu abuelo y a mí nos mataron, a mí me dieron por muerto por problemas de tierras. Entre 17 nos machetearon, vi morir a tu abuelo durante 3 días. Salí de ese lugar y después maté uno por uno. Ya no pude regresar. Y su propio cuñado, esposo de su hermana, mató a mi tío, hermano de mi papá. ¿Por qué? Porque el tío, un joven, mató una perra que mordió a una niña. Y yo le pregunté: ¿y por qué mataste a un ser humano a cambio de una perra? Dice: la perra es hembra y da vida. A la vida se le respeta y al dador de la vida. Cerré mi boca y dije: este mundo no me corresponde a mí. Hace poco fue a ver a mi tía, tiene ya más de 90 años, y me platicó: ahí todavía viven, pero son huellas que quedan marcadas. Y un día le pregunté: fíjate que en el internado él llegaba, platicábamos, y me dice: ¿qué pasó esta semana? Digo: me llevaron al zoológico. ¿Ah, sí? Digo: sí. Y fíjate que vi un oso polar, es blanco, enorme, enorme. A mí me dijeron que los osos polares son blancos. Y me dice: no sé, nunca los he visto. Digo: no te estoy preguntando, te estoy informando. Si todos los osos polares son blancos y el oso que vi en Chapultepec es blanco, ¿de dónde será? No sé, nunca lo he visto. Para él la vida era bien práctica. Él sí sabía cómo se comporta un venado, un conejo, por qué la tierra nos da vida, la tierra, por qué el agua es nuestra. Y él me contó que la pobreza de la ciudad es más dramática que la pobreza del campo, porque en el campo uno va y recoge agua y ya. Aquí tiene uno que ir al metro y comprarla. En el campo va uno y corta un árbol y tiene leña. Aquí hay que comprarla, porque en los parques no se puede comprar. Va al campo, saca un arma y caza un conejo o un cuy aquí y se lo come. Aquí no, aquí lo tiene que comprar. Es decir, la pobreza urbana es una pobreza mayor que la pobreza campesina. ¿Por qué? Porque en el campo la naturaleza le da a uno todo. Ese filósofo analfabeto, don José, don Goyo, fue el que me empezó a acercar a la psicología. Y en el internado me di cuenta que no había enfermos, ni enfermedades. Había personas que teníamos ciertos problemas.
Casi todos tenemos una profesión los que estuvimos en ese internado, exceptuando los que murieron. Uno se hizo sacerdote, otro se hizo contador, otro se hizo psicólogo, además de mí. Yo me hice psicólogo. Después, en 1968, nació otro hermano mío. Llegaron los médicos y le dijeron a mi madre, como suelen hacer los médicos, su hijo no sobrevive 2 horas, se va a morir. ¿A cuántas madres no les habrá dicho un médico eso? Es más, pídale a la Virgen que ya se muera. Es lo mejor para él y para todos. A las 2 horas regresó el mismo médico y le dijo a mi madre, no se ha muerto aún, pero se va a morir. Pasaron las primeras 24 horas y no murió. Le dijeron, no pasa de la semana, se va a morir. Pasó la semana y no murió. Le dijo, no aguanta el mes. Aguantó el mes en una incubadora, porque nació de 7 meses con el cordón umbilical enredado al cuello y con problemas del corazón y daño cerebral. Pues aguantó el mes. El caso es que hoy mi hermano cumplió 52 años. Dijeron, bueno, le concedemos que si vive no va a hablar, ni caminar, ni aprender nada. Pues el vegetal que pronosticaron los médicos habla, camina, estudió y terminó la prepa y trabaja en una escuela de educación especial. Sí tiene sus limitaciones intelectuales, pero eso nos ha demostrado a mis hermanos y a mí que la peor actitud ante la vida es el peor obstáculo que existe ante la vida misma. Que si uno tiene un defecto, todos los tenemos. Que entonces no hay enfermedades, que hay enfermos. Es decir, personas con una familia que sufre, que llora, que ama, que goza. Lo he visto con personas que van en moto, tienen un accidente, un trauma de cráneo, y la persona ya no puede hablar, ni caminar, ni trabajar, ni estudiar. Ya depende de otro otra vez. Seguro que esa persona va a entrar en depresión. ¿Quién lo va a cuidar? Si estaba casado, su esposa. Pues más del 90% de esos matrimonios jóvenes que tienen un pariente con un trauma de cráneo por accidente terminan divorciados. Mientras que los adultos de más de 50 años se consolidan. Pero el otro problema que hemos encontrado es la demenciación. Un viejito que dicen, ya se le van las cabras al monte. Ya no entiende la realidad. Entonces me he dado cuenta que la vida misma es el objeto que debemos escribir. No necesitamos inventar un mundo como no es. Cuando entrevistaron al poeta León Felipe, español desterrado en México, para un suplemento dominical que se llamaba El Gallo Ilustrado en un periódico El Día, le dijeron, ¿y qué es un poeta prometeico? Y él respondió, el poeta prometeico es el rebelde por naturaleza. Es aquel que enfrenta el mundo no como es, sino como debiera ser, gracias a la fuerza poética de su imaginación. Y si no hacemos de este mundo algo como debiera ser, yo no estaría hablando hoy aquí. Porque el director de la escuela secundaria a la que fui me dijo, tú no sales de la secundaria, de eso me encargo yo. Pues corrimos al director. Hicimos un movimiento estudiantil, le pusimos de nombre Pablo Neruda, en homenaje al poeta chileno Pablo Neruda, en ese entonces Premio Nobel de Literatura 1973 y naturalmente militante del Partido Comunista Chileno. Y nos dijeron en el Ministerio de Educación que ese nombre no se vale. Entonces dijimos, bueno, proponemos otro. Lucio Cabañas Barrientos, en ese entonces era un dirigente guerrillero en México. No, menos ese nombre. Dan el golpe militar en Chile, asesinan al doctor Salvador Allende, electo democráticamente, y proponemos que se llame Salvador Allende. No aceptaron. El director propuso que se llamara Alexander von Humboldt, porque la embajada de Alemania donó una beca para ir a Alemania a quien ganara el concurso de oratoria. ¿Quién creen que lo ganó? La hija del director. Yo quedé en segundo lugar, pero no me cabe duda que era mejor orador que ella. Pero ella era la hija del director. La corrupción desde ahí la olemos, la vivimos,
la sentimos y esa corrupción no la denunciamos. Eso es lo que trata Historias de Vida. Parte de mi historia de vida, de la historia de vida de mi hermano, la historia de vida de la que fundó la Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral, Rosa González Navarro, su hija con una parálisis cerebral, con 2 licenciaturas, su otra hija con otras 2 licenciaturas y también en silla de ruedas, y ella enfrentando la vida con los 2 únicos elementos que se deben tener, la dignidad y la resistencia. Porque cuando no hay dignidad ni resistencia, no hay absolutamente nada. Después, cuando ya creamos el programa de inclusión en la universidad, una mamá me dijo, mi hija es ciega y tiene síndrome de Down, acabó la prepa abierta, ¿podrá entrar a una carrera a la universidad? Le dije, ¿qué carrera quiere? La licenciatura en música, porque ella toca muy bien el piano, toca música clásica en piano. Le dije, claro, que entre a la licenciatura en piano aunque tenga síndrome de Down y esté ciega. Hizo el examen, ingresó, ya va a terminar la licenciatura en piano, va en 8º semestre. Y no ha reprobado un solo semestre. ¿Quién de aquí ha reprobado alguna materia de los chamacos o de los muchachos jóvenes? Tú no, porque tú eres estudiosa seguramente. Pero también esta chica y el esfuerzo de sus padres ha sido coronado con la posibilidad de que el obstáculo no sea la universidad. Ella va a salir con su título de licenciatura en piano. Y entonces nos llegó otra persona que de todas las escuelas la corrían, porque decían, tiene síndrome de Asperger. El diagnóstico se lo hicimos nosotros. Y la corrían de todas las escuelas, tiene autismo. Y la corrían cada rato de las escuelas. Y llegó otro que lo corrían de las escuelas. El que llegó ya terminó la licenciatura en biología. Y ella está a mitad de la carrera de licenciatura en diseño. El obstáculo no puede ser la universidad. Pero hay que eliminar barreras. Barreras como estas, las escaleras. Por estas escaleras no hablo desde arriba, pero además por convicción. Porque los arquitectos creen que está la sabiduría por encima de los demás. Y uno habla desde arriba para que ustedes aprendan de lo que uno dice. Eso es una relación de dominio-subordinación. Es la relación de poder del que habla sobre el que escucha. Y eso ya lo criticó sabia y profundamente Paulo Freire en La pedagogía del oprimido. Y para nosotros no solo son estas barreras, el transporte público, las calles, la movilidad, lugares donde dormir, los baños públicos, esos son barreras arquitectónicas. Y las actitudes de la gente. Me han dado limosna en la calle. Creen que porque uno está así debe recibir limosna. No siempre la realidad funciona como uno cree. Esas historias de vida vienen aquí. Una chica que tenía 17 años iba a Universidad Tecnológica y le da un cáncer en el fémur derecho, izquierdo. Le amputan la pierna izquierda. Una niña que a los 18 años pierde una pierna, pierde parte de su identidad femenina. Pero no solo eso, de pronto le duele la pierna que no tiene. Eso se llama miembro fantasma amputado. Eso sucede cuando a alguien le amputan después de los 7, 8 años una pierna o un brazo, le duele. ¿Y cómo le va a doler una pierna que ya no tiene? Pues le duele. Le da cosquillas y calambres y no se lo puede rascar. Por eso un poeta brasileño decía, yo lloré el día que mi papá no me pudo comprar unos zapatos, hasta el primer día que vi un niño sin piernas. Vinícius de Moraes, poeta brasileño que compuso La Garota de Ipanema, o La Chica de Ipanema. Mira qué cosa más linda. Esa es de Vinícius de Moraes, poeta y músico brasileño. A veces no nos damos cuenta de lo que tenemos, porque estamos ciegos ante los demás. Por eso es que necesitamos ver a los demás. Por eso es que necesitábamos ver no solo a Vianney. Le amputaron la pierna, aparece su fotografía en el libro, le pedí permiso, porque pues enseñaron una pata de palo casi, como el pirata Morgan, pues ya no valía.
Ella aceptó. Después empezó a recobrar un poco la calma y se inscribió a la universidad nuestra. Terminó la licenciatura en farmacia con 10, con 100 cerrado. Hizo la maestría en farmacia con 100. Está terminando el doctorado con 100. Se acaba de embarazar la loca, pobrecita. Quería ser madre. Está en su legítimo derecho. Y cada año va a que le hagan un análisis para ver si no le ha vuelto a salir otro tumor. Y dice, cada año voy con la soga pendiendo al cuello. Por eso he aprendido que la vida se vive cuando se tiene, no cuando no se tiene. Aparece la vida de Vianey aquí. Y aparece la vida de Roberto, a quien mencionó el doctor Güere, un compañero de baja estatura, con muchas malformaciones. Vean los baños en todos lados, las puertas cómo están hechas, las camas, las sillas. Resulta que las personas de baja estatura enfrentan un mundo adverso. No nos damos cuenta, pero somos una estructura social excluyente. Les decimos enanos, les decimos otacos, chaparros, a las gordas y gordos, gordos, a los diabéticos, diabéticos. Y a mí me decían el patachín, porque tengo la pata de la chingada en México. Me decían el torero, porque doy cada muletazo. Me decían el columpio, porque cuando camino con muletas parezco columpio. Me decían el contador, porque daba un paso y a cada paso que doy tenía que hacer un balance con las muletas. No falta, y en esa época mía no había el bullying. Uno se tenía que defender. Ahora, ay, vas a ver con mi mamá que me estás haciendo bullying. No, hay que aprender a defendernos, a mostrar la dignidad, a decir, sí, tengo diferencias contigo, pero yo juego ajedrez y tú no. Yo escribo poesía cuando está uno inspirado, cuando no se puede, pues no se puede. Yo leo, yo escribo, viajo mucho. Bueno, ya decía el doctor Güere, no tanto. Por lo menos puedo leer en italiano, francés, portugués, catalán, un poco de español. Y decían que no iba a hacer nada. Decían que mi destino era la muerte, en ese 70%. Por eso es que siempre he recordado ese poema del poeta Almafuerte, colombiano, que Facundo Cabral no se cansaba de recitar. No te des por vencido ni a un vencido. No te sientas esclavo ni a un esclavo. Trémulo de pavor, siéntete bravo. Sé como Lucifer que nunca implora, o como Dios que nunca llora. Pero no te des por vencido ni a un vencido. El poeta Rudyard Kipling, premio Nobel de Literatura también, decía en un famoso poema que se llama If, en inglés, un condicional sí. Cuando todo en tu derredor se ha vuelto confuso, cuando todo se ha caído, cuando todo lo has apostado y lo has perdido, cuando no te queda nada más que una voz interior que te dice resistir y resistes, hijo mío, mañana todo será tuyo y lo más importante, serás hombre, hijo mío. Estas historias vienen en este libro, por eso son edificantes, porque nadie las ve. Y vienen ensayos, como dice el doctor Güere, para que le interese la vida de la universidad, las neurociencias. Créanme que el libro no lo hice para ser vendido, pero sé que tiene sus costos. Yo escribo por placer, hablo por placer, porque la vida que tengo es una, solo una. Por eso no voy nunca al tanatólogo, porque se vaya al tanatólogo para bien morir. No, yo quiero bien vivir, porque la muerte va a llegar solita. No necesito más que abrir los brazos cuando ella venga y me llevará. Punto. Pero la vida no. No basta con abrir los brazos y la vida llega. Esa hay que conquistarla. La vida es como una mujer pudorosa, decía el poeta León Felipe. No se muestra desnuda con cualquiera, solo contra el que la merece y la conquista. Así es mi poesía, decía él. Así es mi vida. Si no la conquisto yo, nadie la conquista. Pero la conquisto a través de otros. Otros que son ustedes, que a veces no nos sabemos ver. Otros que son otros que no están aquí y ya murieron. Otros que no han nacido. Pero sin el otro somos nada. Eso es lo que viene en este libro.
Yo sí les recomiendo que lo lean. Es menos chorero que mi choro, pero casi escribo como hablo. Por lo menos eso me han dicho. Es que tú escribes como hablas o hablas como escribes. Vale la pena el libro. A precio de feria creo que está en 15 soles, según me dijo el doctor Güere. Pero a precio de feria está en 15 soles. Quien lo quiera, son breves historias de vida, chiquitas, para que no cansen, porque la vida no cansa. A veces la vida lo desilusiona a uno y dice, yo no quería esto. Mi madre me dijo, yo no quería un hijo así. Y yo le dije, pues yo no quería una madre como tú, que de todo se lamenta. Bueno, es que para mí hubiera sido mejor que no tuvieras nada. No, pues para ti lo mejor hubiera sido que hubiera sido otro, el que no soy. Y quizás nos queremos comportar como el Nazareno, cuando agarraba al ciego y le decía, ven que te limpie los ojos y acostúmbrate ya al resplandor de la luz, id en paz y no peques más. Y hacía ver al ciego. Era porque no aceptaban al ciego como ciego. Y al leproso lo mandaban al leprosario. Y a la endemoniada o al endemoniado o al epiléptico los tenían que curar. Porque no somos capaces de aceptarnos como somos. Pero yo soy así. De no ser así, no sería lo que soy hoy. De no ser así, de no haber sobrevivido a la polio, no hubiera conocido al joven doctor Güere, ni a todo el grupo, ni a ustedes, ni a nadie. Porque yo no sería yo, sería otro yo que no soy yo. Entonces reitero, para que yo pueda ser, debo ser otro, salir de mí, buscarme entre los otros que no son yo, los otros que me dan plena existencia. Octavio Paz. Y naturalmente cuando Víctor Hugo escribió sus voces interiores, él sabía que cuando yo hablo conmigo, el doctor habla consigo y ustedes hablan consigo mismos, nos damos cuenta que yo y Migo no somos la misma persona. Ni él y Tigo, ni ella y Sigo. Tigo, Migo y Sigo son como otros yoes con los cuales reflexiono. Y me puedo decir a mí mismo en la mañana, mí mismo, qué estupideces dijiste ayer en la tarde. Puedo reflexionar gracias a esa mismidad que me acompaña. Y esa es obra de todos ustedes y de los que no están aquí. Porque desde antes de venir a Chilca, yo dije, si voy a decir algo, va a ser porque va a haber alguien que me escucha. Si no, ¿para qué hablar? Hablar para que nadie me escuche. No importa, como decían las mamás o las maestras, te entra por esta oreja y te sale por la otra. No importa, con que entre, algo quedará. Muchas gracias.